Jóvenes alumnos, ¿qué tal? Muy buenos días. Les habla el profesor Daniel Núñez Sauni del curso de Química. El día de hoy, jóvenes, vamos a desarrollar el tema número 1 denominado la química como ciencia. Jóvenes, la química es una ciencia natural que se encarga de estudiar las transformaciones que va a sufrir la materia, también la composición de ella. Mira, vamos a ver poco a poco, por favor. La química ya sabemos que va a estudiar la materia. Además, va a estudiar la composición y estructura de la materia. Veamos, por favor. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el átomo está formado ¿de qué? De protones. Profesor, sí, eso sí lo sabemos. De las partículas fundamentales del átomo. Están formados de protones, está formado de neutrones. Por ahí también escuché, profesor, que está formado de electrones. Ahí está. Y estás en lo correcto. Esa es la composición, digamos, del átomo. Esta es la composición del átomo. Pero si nos hablan de la estructura, entonces vamos a ver que el átomo va a tener partes importantes. Por ejemplo, en el centro va a tener un núcleo. Y en ese núcleo vamos a encontrar ahí a los protones y también a los neutrones ahí. Protones y neutrones en el núcleo, ¿ya? Y luego, girando a grandes velocidades, vamos a encontrar a los electrones, ¿ya? Esto sería la estructura del átomo. Mira, 2, 3, vamos a ponerle 4 electrones. Listo, girando a grandes velocidades parecidas o cercanas al de la luz, ¿ya? Entonces, la materia va a estudiar esto, la composición y la estructura. Otro ejemplo sencillo sería que nosotros sabemos la fórmula del agua. La fórmula del agua, ¿cuál es? H2O. ¿Sí o no? Muy bien, estás correcto. Eso sería la estructura. Si queremos saber la composición, profesor, está formado de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. O átomos de hidrógeno y oxígeno. Eso sería la diferencia entre composición y estructura. Muy bien, pero también la química va a estudiar las características y propiedades. Por ejemplo, acá tenemos el alcohol. El alcohol, si vemos las características, es una sustancia que se encuentra en estado líquido. Ahí está. Se encuentra en estado líquido y tiene un olor fuerte, ¿sí o no? Si nosotros vamos a las propiedades del alcohol, acá lo vamos a encontrar. Y dice que es un antiséptico y a la vez es un desinfectante. Por otro lado, el alcohol también combustiona y es uno de los ingredientes de las bebidas alcohólicas. ¿Ya, chicos? Eso sería la diferencia entre una característica y una propiedad. También podemos mencionar ahí al bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio se utiliza en la cocción de los alimentos. Si vemos las características, este es un polvo de color blanco, ¿ya? Polvo de color blanco, medio áspero y medio agrio también. Ahora, si vemos a las propiedades, el bicarbonato se utiliza para la cocción de alimentos, ya lo mencioné ya. Listo, muy bien. Eso sería la diferencia entre característica y propiedad. Bien, si nosotros vemos, por favor, la otra característica de la materia, que viene a ser las transformaciones o las reacciones. Chicos, lo que puedes hacer en tu casa, ya que estamos en cuarentena o estás en cuarentena, es lo siguiente. Mira, vas a trabajar ahí con tu bicarbonato y de ahí te consigues ahí un vinagre. Pues bueno, en este caso el vinagre ya está recontravencido, pero igual. ¿Qué vas a hacer, por favor? En un envase de gaseosa, ahí está, ahí bonito.
Vamos a ver. Ahí está. En un envase de gaseosa le vas a agregar el vinagre, ¿ya? Poco vinagre, vamos a echarlo todo, pues, porque eso no es mucho, ¿ya? Vinagre. Luego, en un globo bonito, ahí está, ¿sí? Un globo, listo. Vas a poner aquí el bicarbonato de sodio. Listo, ahí está, el bicarbonato de sodio. Luego, primero vas a poner la boquita del globo, ahí, ¿ya, joven? Listo. Entonces, lo que vas a hacer es lo siguiente. Una vez que ya está asegurado el globo en el envase gaseosa, lo vas a voltear y va a ocurrir ahí una reacción muy bonita que ya luego lo vas a documentar. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, eso sería las transformaciones y las reacciones que vamos a encontrar. ¿Por qué transformaciones? Porque vamos a encontrar acá que el bicarbonato, que estaba en estado sólido, ya cuando ocurre se combinan ambas sustancias. Acá tenemos al vinagre, a ver, vinagre o ácido acético, y acá tenemos al bicarbonato de sodio, ¿ya? De sodio. Cuando se combinan ambos, el bicarbonato más el vinagre, va a ocurrir una reacción donde se va a formar el acetato de sodio, y se va a liberar acá el dióxido de carbono, y el dióxido de carbono es de naturaleza gaseosa. Ya, chicos, por favor, esto ya lo documentas, ya te voy a mandar como tarea para que lo hagas en la casa. Y bueno, si tú quieres te grabas o le tomas una foto a tu trabajo, ¿ya? Listo, sería transformaciones o reacciones. Profesor, pero yo quiero hacer otra cosa, etc. Ya, muy bien, puedes hacer otra cosa distinta. Pero esto sí lo tienes que grabar para que lo vean ahí, ¿ya? ¿Qué vas a hacer? Vas a poner ahí vasitos descartables que luego lo vas a botar, pues, si no, vasos de vidrio que lo tienes que lavar. Entonces, pones ahí uno, otro vaso, dos. Ojo, esto tiene que ser supervisado por mamá o por papá. Tres, ya si tú quieres le pones cuatro, pues. Entonces, en un vasito le vas a echar una sustancia líquida que tenga color. Puedes echarle acá Coca-Cola. Ahí está. Al otro le puedes agregar, ¿qué cosa? Inca Cola. Al otro le puedes agregar un vinagre oscuro, ya pues otra, pero cosa que tenga color. Ahora, si tu papá tiene enjuague bucal, también le puedes agregar. Entonces, mira, acá va a estar de color negro, color amarillo. Si tiene Fanta, va a estar de color naranja. Si tiene, por ejemplo, una cola real, va a estar de color rojo, ¿sí o no? Listo, las sustancias, pero que tengan color. Y entonces, con ayuda y supervisión de mamá, ¿qué es lo que vas a hacer? A cada muestra vas a echarle un poquito de lejía a cada una de las muestras, ¿ya, chicos? Y de ahí vas a encontrar, ¿qué cosa? Algo interesante. Va a haber, ¿qué cosa? Una transformación. Va a haber también una reacción química, pero no se va a observar muy bien. O sea, esto se va a dar a nivel atómico. Ya la lejía tiene la propiedad de la decoloración. Y lo vas a ver, ¿ya, chicos? Entonces, ¿qué haces acá? Pones bebidas de distintos colores y le agregas con supervisión de mamá o papá un poco de lejía a cada uno, y ahí nos cuentas tu experiencia. Chicos, ahí está, transformación y luego reacción. Entonces, tienes para que hagas dos cositas, o bien el de la lejía o bien del bicarbonato de sodio. Listo. También la química va a estudiar la materia, de hecho, pero la energía que libera o absorbe. Existen reacciones químicas en que van
se va a liberar energía, sobre todo en las combustiones. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, en tu casa, yo sé que tienes gas natural o si no, el balón de gas. El balón de gas está formado de gas propano, MET-ET-PRO 3, C3, 3 por 2, 6, más 2, 8. Aquí está el gas propano. Listo. Este gas propano, cuando reacciona con el oxígeno, ahí está, y le ponemos una chispa de calor, o sea, un fósforo, va a ocurrir una reacción. En este caso, se va a formar el dióxido de carbono y se va a liberar agua. Esto se denomina una reacción completa en estado gaseoso, y el agua también en estado de gaseoso o vapor de agua. ¿Ya, chicos? Esto es, pero en este proceso se libera también acá energía. Por eso es que les decía acá que la materia, la química, también va a estudiar la energía que libera o absorbe. En este caso, en una combustión completa, va a liberar energía. Existen algunas reacciones químicas en que absorbe energía. Eso se llama una reacción endotérmica. ¿Ya, chicos? Esa es la diferencia. Cuando la E está al lado de los productos, se denomina una reacción exotérmica. Si está en el lado de los reactantes, se le va a denominar una reacción endotérmica. Muy bien, por eso es que decimos que la química es una ciencia experimental. ¿Ya? Muy bien, chicos, vayamos ahora a las ramas de la química. Chicos, la química va a tener las siguientes ramas. Bueno, en general, si lo vemos desde un punto amplio, vamos a ver que también está la química general. La química general va a estudiar a todas estas químicas, pero de manera, digamos, de manera básica, como lo hacemos en el colegio. En el colegio se lleva química inorgánica, química orgánica, química analítica, digamos, para determinar la cantidad de átomos, el porcentaje, etc. Ya, la físico-química lo vamos a llevar también en este caso, química inorgánica, en el tema de cinética química. Bueno, la bioquímica, por último, va a estudiar las sustancias que va a formar parte de los seres vivos. ¿Ya? Mira acá. Entonces, si vemos la rama de la química, vamos a encontrar 5 ramas básicas. ¿Ya, chicos? Vamos ahora a ver una por una. Empezamos, por favor, con la química inorgánica. La química inorgánica dice, estudia las propiedades de todos los elementos de la tabla periódica. Es decir, que también va a estudiar a los minerales. Si hablamos de las propiedades, existen elementos químicos, ya, que de acuerdo a sus características pueden ser metales o pueden ser no metales. Por ejemplo, este conductor eléctrico, vemos que aquí hay hilos de cobre, ¿sí o no? El cobre es un metal. Tiene la propiedad de ser un buen conductor eléctrico. A través de ella van a pasar los electrones. Este es un metal. El plástico que está aislado, este conductor no conduce la electricidad. Muy por el contrario, los no metales tienen la característica de ser aislantes. Es decir, no pasa corriente. ¿Ya, chicos? Listo. ¿Qué más podemos decir acá? Estudia propiedades de los elementos de la tabla periódica. Claro, en la tabla periódica, cuando veamos tabla periódica, ahí está una tabla periódica sencilla, ahí está, bonito, ahí está, listo. Cuando veamos una tabla periódica, vamos a ver que esta se va a dividir en ¿qué? En este lado vamos a encontrar los metales y por el otro lado los no metales. Y acá hay una franja donde están los elementos que son metaloides o semimetales. ¿Ya, chicos? Y por acá las tierras raras. Aquí vamos a encontrar a los lantánidos y a los actínidos. ¿Ya, chicos? Bien.
Entonces la tabla periódica está dividida de ese modo, metales y no metales. ¿Ya? Listo. Vamos ahora, por favor, a la química orgánica. La química orgánica estudia todas las sustancias que contienen carbono, excepto, ahí tenemos al monóxido de carbono. Joven, el monóxido de carbono es totalmente tóxico, por favor. ¿Ya? ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la combustión incompleta de los vehículos. Quiere decir que los automóviles, parte de su combustión es monóxido y dióxido de carbono. De los dos, ¿cuál es tóxico? El monóxido. El monóxido, si uno se queda dormido con el motor prendido, se queda dormido, pero para siempre. ¿Ya, chicos? Muy bien. En caso del dióxido de carbono, nosotros vamos a eliminarlo como producto de la respiración. Pero este dióxido de carbono va a ser aprovechado por los seres autótrofos, en este caso las plantas. Y van a utilizar el dióxido de carbono con el agua en el proceso de la fotosíntesis, forman sus compuestos. Y en el proceso también libera oxígeno, ¿ya? Tenemos acá la química orgánica, dice que estudia los sustancias que contienen carbono, pero excepto estas. Acá tenemos, por ejemplo, el bicarbonato, que es un componente del bicarbonato de sodio. Y acá tenemos al ion carbonato. ¿Ya, jóvenes? Por entonces, ¿qué estudia la química orgánica? La química orgánica va a estudiar esta sustancia, que es el ácido acético o vinagre. También la química orgánica va a estudiar a los alcoholes, ¿ya? También va a estudiar a los gases, por ejemplo, al gas metano, que en nuestro tracto digestivo nosotros tenemos bacterias metanógenas que van a producir este gas y son eliminados como flatulencias. También va a estudiar al gas propano y también al gas natural que llega a tu casa. ¿Ya, joven? Eso va a estudiar la química orgánica. También va a estudiar a todos los derivados del petróleo, como por ejemplo el plástico. El plástico es un derivado del petróleo, ¿ya? Eso va a estudiar la química orgánica, ¿ya, chicos? Ya sea sustancias naturales o artificiales. Muy bien, pasemos ahora a la química analítica. La química analítica dice, va a estudiar las técnicas para identificar, separar, cuantificar las sustancias. Te explico, la química analítica nos va a decir de qué está formado el bicarbonato de sodio. Eso me va a decir la química analítica. Y cuando nosotros vemos una sustancia, siempre nos tiene que decir de qué está hecho, ¿ya? Y cuál es su uso, sus precauciones, etc. Por ejemplo, la química analítica, ¿ya? Nos va a decir, por ejemplo, cuáles son los componentes de la sangre. En la sangre, ahí está, la sangre, por ejemplo, está formada ¿de qué? De elementos formes, ahí está, de elementos formes y plasma. Pero los elementos formes son ¿quiénes? Los glóbulos blancos, glóbulos rojos y también las plaquetas. Listo. La química analítica también nos va a decir las proporciones en las cuales está cada una de ellas. Es decir, va a analizar a las sustancias, en qué porcentaje están, de qué están compuestas dichas sustancias. Por ejemplo, si volvemos al alcohol, la química analítica nos va a decir que este alcohol está al 96%. ¿Qué significa esto? Que si esto lo dividimos o se divide en 100 partes, 96% es alcohol y los 4 restantes es agua. Prácticamente tenemos alcohol puro. Eso nos va a decir la química analítica, de qué están formados. Por ejemplo, si un meteorito cae al planeta Tierra, entonces lo que se hace es un análisis cuantitativo y cualitativo. Ya, si nos preguntan cualitativo, ¿de qué está formado ese meteorito? ¿De qué elementos químicos o de qué sustancias? Si nos dicen cuantitativamente, ¿qué cantidad hay de cada uno de estos elementos químicos?
Eso va a realizar la química analítica. ¿Ya, joven? Muy bien. Ahora vayamos a la físico-química. La físico-química dice, estudia los procesos en los que se relacionan los principios físicos y químicos. Por ejemplo, la velocidad de una reacción y el calor que se emite en una reacción exotérmica, ¿ya? Físico-químico va a estudiar los principios que se van a relacionar la física y la química. Por ejemplo, en una reacción química, acá, en una reacción química, ¿ya? La velocidad de la reacción va a depender mucho de la concentración de las sustancias. Por ejemplo, si yo tengo un encendedor o tengo un fósforo, ¿ya? Y yo quiero prender la madera, un tronco, un árbol grande, pues el tronco de un árbol va a ser casi imposible prenderlo. Pero si nosotros tenemos el aserrín, que donde la madera ya está picadito, ya está triturado, entonces ahí va a ser mucho más fácil. Entonces la velocidad de la reacción química o una reacción química va a depender mucho del grado de divisibilidad que puede tener una sustancia. También una reacción química, digamos, puede ocurrir dependiendo de la concentración. Cuando una sustancia es o tiene una mayor concentración, reacciona con mayor violencia. La temperatura, cuando calentamos las verduras o hacemos guisos, entonces la carne que tiene proteína va a reaccionar con mayor rapidez. Entonces, una reacción química, jóvenes, va a depender de muchos factores. Pero la físico-química, ¿qué va a estudiar? Va a estudiar la velocidad de la reacción. La velocidad de la reacción química, ¿ya? ¿Qué más va a estudiar la físico-química? El tiempo. El tiempo que demora una reacción química. ¿Qué más? Va a estudiar el calor que se emite, el calor que se desprende. Y por último vamos a tener ahí a la bioquímica. Dice, la bioquímica, muy bien, vamos a correrlo bonito, listo. La bioquímica estudia la naturaleza de los constituyentes químicos de la materia viva. ¿Qué significa? Que va a estudiar de qué están compuestos los seres vivos. ¿Ya? En bioquímica se va a estudiar ¿qué cosa? A los carbohidratos. A los carbohidratos. Que también lo podemos conocer como los glúcidos. Los glúcidos. Profesor, ¿dónde encontramos glúcidos? Los glúcidos los vamos a encontrar en las verduras. ¿Por qué? Porque un glúcido, una reserva energética, es el almidón. Y las plantas guardan su reserva en forma de almidón. Ya, joven, la papa tiene almidón, el camote tiene almidón. Es decir, la parte suculenta es almidón, que viene a ser su reserva energética de la planta. ¿Ya? Carbohidratos. También la bioquímica va a estudiar a los lípidos. Los lípidos vienen a ser ¿qué cosa? Las grasas. Pueden ser saturadas o insaturadas. Pueden ser líquidas o pueden ser sólidas. ¿Ya, chicos? Los lípidos va a ser estudiado por la bioquímica. También va a estudiar, por favor, a las proteínas. Las proteínas. ¿Por qué? Porque forma parte de los seres vivos. Vamos a tener proteínas de transportes, como la hemoglobina, que va a transportar el oxígeno y el dióxido de carbono en el proceso de la respiración en los glóbulos rojos. ¿Ya? Vamos a tener ahí proteínas estructurales que van a formar el pelo, van a formar las uñas, ¿ya? Las queratinas.
Eso es una proteína. ¿Ya, chicos? También la bioquímica va a estudiar a los ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos nosotros lo conocemos, o lo más conocido son la molécula de ¿qué? Del ADN, y su complemento es la molécula del ARN. El ADN es una molécula bicatenaria, mientras que el ARN es una molécula monocatenaria, ¿ya? Uno guarda la información genética, en este caso el ADN guarda la información genética, y el otro se va a encargar de transcribirlo, llevarlo a los ribosomas, y ahí se va a producir la síntesis de proteínas. Bien, chicos, eso vendrían a ser las ramas de la química. Joven, bueno, tu tarea ya sabes que es copiar lo que hemos avanzado el día de hoy. Bueno, eso sí es obligatorio, pero por otro lado, ya tienes tu tareita, la parte experimental, ¿ya? O bien trabajas con acompañamiento de mamá o papá, ¿ya? De la lejía, para que vea los cambios, o si no, trabajas del bicarbonato y el vinagre. Bien, chicos, por favor, hagan caso a mamá, papá, tengan un bonito día, y ya saben, feliz día a todos.